Vamos a abrir nuestras Biblias en esta ocasión en 2 de Corintios capítulo 7. Y quizás vamos a leer solamente un versículo, aunque voy a exponer un poco lo que sucede acá. Pero en el verso 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, y luego dice de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Padre, consagramos tu palabra y te imploramos que la ministres a cada uno de nuestros corazones según la necesidad de cada uno de tus hijos. Porque te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy voy a terminar con esta serie que he estado desarrollando acerca de las emociones, algunas de ellas. No exploramos todas. Y hoy quiero hablar un poco acerca del sentimiento de culpa. Este es uno de esos fenómenos que puede servirnos o puede tener algo positivo, como puede arruinarnos la vida. Hay mucha gente, desafortunadamente, que van, inclusive dentro de los foros cristianos, personas que lamentablemente van caminando por la vida aplastados, mirando constantemente hacia atrás algunas cosas que nos lleva a vivir una vida derrotada, una vida amargada. A veces nos sume en la ansiedad, en la preocupación desmedida. El sentimiento de culpa puede ser muy cruel. Y hay mucha gente que vive arrastrando los pies en la vida cristiana, justamente porque caen bajo el peso de ese recuerdo, de esa cosa que está allí constantemente, en una forma intermitente, indicándonos que nos equivocamos. Y entonces vivimos sufriendo, derramando lágrimas en silencio, gritando en nuestros corazones por algún tipo de liberación, que alguien nos abra la puerta para poder ver otra vez la luz y respirar los aires de la paz del cielo. Así que este es uno de esos fenómenos que encara mucha gente, y creo que a veces el cristianismo, y debo decir pastores también, han fallado en tener un poquito han sido prontos en apuntar con el dedo las fallas de la gente. Hemos puesto mucho énfasis en hacerle sentir culpable a la gente y que vivan en esa condición en lugar de mostrarles el camino de la restauración. Y hay muchos personajes bíblicos que vivieron cargados, pero Jesús entonces les abrió la puerta ante el perdón de Dios. Debo aclarar que no debemos confundir nosotros el sentimiento de culpa con el estado de culpa. Y pienso que acá vale la aclaración, porque es muy posible confundir las dos cosas. El estado de culpa es una condición de carácter forense de la naturaleza humana ante la justicia divina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que todos somos culpables de pecado delante de Dios. No hay una sola persona en este lugar, y yo me incluyo, y fuera de este lugar, dentro y fuera de la iglesia, que pueda decir que vino a este mundo sin culpabilidad. Y sé que esto es controversial, porque mucha gente no está dispuesta a aceptar esto, pero eso es lo que nos dicen las Escrituras, que no hay una sola persona que esté libre de culpa delante de la justicia divina. Si ustedes se van un poquito, si los voy a molestar, los que quieran mirar esto en las Escrituras, en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, y esto es una síntesis, no voy a hacer toda una exposición acerca del estado de culpabilidad,
Quizás es tema para otro día, pero por lo menos para dejar clara la diferencia entre estado y sentimiento. Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, está hablando un judío y está hablando acerca de los judíos. Y a ellos son los gentiles o no judíos. Dice, ¿somos nosotros judíos mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos, atención con eso, todos, una declaración inclusiva, están bajo pecado. Y entonces Pablo lo que va a hacer es citar las Escrituras. Se va a los Salmos y dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Claro, uno puede parar ahí y decir, un momento, Pablo, a ver, yo he hecho lo bueno. Hay personas que no son tan cínicas en este mundo, que salen matando gente y robando bancos y cosas por el estilo. Pero cuidado, Pablo no está tratando de elaborar en la bondad según los estándares humanos, de lo que nosotros estimamos que es una buena o mala persona. Está apuntando al estándar divino, es qué es lo que Dios considera bueno. Y es muy distinto, el estándar de Dios es mucho más alto que el estándar que tenemos los hombres en sociedad. Dice entonces, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, y explica ahora por qué. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Otra vez paramos a Pablo y decimos, pero yo nunca maté a nadie. Pero cuando usamos nosotros nuestra garganta y hacemos uso de nuestra palabra para dañar a otros, estamos asesinando el carácter de la gente. Y esto se ha hecho algo popular. En el mundo de la farándula, ustedes van a ver cómo los chismes se encargan de destruir vidas de personas. Y hay un mercado, por supuesto, que está dispuesto a pagar por ese tipo de chismes, ¿no es cierto? Se hacen publicaciones de revistas o cosas por el estilo para enterarse de lo que pasa con los demás. Asesinamos el carácter de la gente. Y eso a veces produce un placer mórbido en algunos. Les encanta ver a personas siendo aplastadas en el lodo por sus faltas. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y entonces Pablo, pienso yo, cierra toda esta sección con esta declaración, que es el meollo del asunto. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el gran problema. El hombre no teme a su Dios. Cuando vamos al verso 23 de ese pasaje, dice, por lo tanto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú, yo y los que escuchan este video estamos todos bajo pecado desde un punto de vista forense, y todos estamos, sin excepción alguna, incluyendo a Pablo, destituidos de la gloria de Dios. En Efesios, en el capítulo 2, Pablo le habla a los hermanos de esa ciudad, ya convertidos o salvos por Cristo, pero les recuerda de dónde vienen. Y esto nos sirve a nosotros, de dónde venimos. Dice, Él os dio vida a vosotros, los creyentes, cuando estabais, la vida se las dio cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Así que, ¿se dan cuenta? En resumen, lo que nos dicen las Escrituras es que tú y yo todos estamos en estado de culpabilidad delante de Dios. ¿Lo quieres creer? Bien. ¿No lo quieres creer? Ese es tu problema con Dios. Y tomen nota que esta culpabilidad es de carácter universal, porque dice que no hay una sola persona que esté exonerada de este compromiso, de esta responsabilidad delante de Dios. Y no solamente eso, pero es de carácter permeable porque afecta a toda la naturaleza del individuo. No hay ningún área en nuestra vida humana que no haya quedado afectada por el pecado, y por lo tanto eso nos declara totalmente, enteramente culpables delante de Dios. Todas las personas y toda la totalidad del individuo, de la persona. Y en tercer lugar es de carácter eterno. Las consecuencias de esa culpabilidad es para siempre jamás.
qué cuadro negro, ¿eh? Mucha gente piensa que yo me lavo las manos con la responsabilidad, no le hago mal a nadie. Dios, si hay Dios, cuando termine la carrera en este mundo, Él tiene una obligación moral de abrirme la puerta y dejarme entrar, porque si no es un Dios injusto. Bueno, ¿quién habla? ¿Eres tan justo que puedes juzgar a Dios? Pablo acá nos está mostrando que no. Y fíjense que cuando leemos con toda honestidad y crudeza lo que dice el apóstol Pablo, todos usamos alguna vez la palabra, la garganta, para decir algo que no debimos decir. Sucede en casa, sucede con nuestros hijos, nuestros cónyuges, con los vecinos, con alguien. Y solamente eso ya nos pone a nosotros en la guillotina. ¿Cuál es la solución a este problema? Bueno, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 1 de Efesios: en Cristo, verso 7, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No según tus obras, sino la riqueza o las riquezas de su gracia. Capítulo 2, verso 8 de Efesios dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, no de vosotros, pues esto es un regalo o un don de Dios. Pablo en Romanos, capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, es decir, la gracia de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y Pedro, más adelante en la Biblia, dice en el capítulo 2, verso 24, en primera de Pedro: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. El madero se refiere a la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos ahora a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que, hermano querido, atención con estas declaraciones. En cuanto a nuestra condición, la Biblia nos declara culpables. No hay ninguna persona, y no interesa si usted no se siente culpable, porque acá el veredicto lo está dando Dios en su palabra. Usted no es el juez para dar veredicto, es Dios el que nos dice: tú eres culpable. Y el martillo golpeó el estrado y nos está diciendo que merecemos la condenación. Así que Dios entonces envió a su Hijo a morir en la cruz para tratar con ese estado de culpabilidad y declararnos en la justicia de Cristo salvación y vida eterna. Por eso esta invitación es adecuada. Acepta a Cristo como Salvador personal de tu vida. Esto tiene que ver, y hoy no voy a hablar entonces acerca de la condición de culpabilidad, que es mucho para hablar. Pero hoy quiero hablar del sentimiento de culpa, que es otra cosa. Es cuando la persona ha sido perdonada y aún así no logramos romper esa atadura, esa voz que nos acusa constantemente diciendo: tú no vales un comino, tú estás perdido, eres un roído pecador, estás totalmente oxidado por el pecado. Cuando Dios nos está declarando libres de ese estado. El apóstol Pablo escribió esta hermosa carta, y déjenme decirles que en realidad hay 4 cartas, a lo menos, escritas a los Corintios. Yo sé que a lo mejor tal vez esto para algunos es una sorpresa, porque tenemos en la Biblia primera y segunda de Corintios. Pero se le llama así porque son las únicas 2 cartas que nos llegaron del apóstol Pablo, pero no quiere decir que fueron las únicas cartas que escribió. Y tenemos una evidencia interna de que Pablo escribió a por lo menos 4 cartas. Y quizá, fíjense, si se van a primera de Corintios, otra vez vamos a hacer un ejercicio con la Biblia acá. En el capítulo 5, versículo 9, nos dice, otra vez tratando de resolver un caso de inmoralidad que se estaba dando dentro de la iglesia y que los cristianos o la iglesia de Corinto no estaba atendiendo como se debe, les dice, os he escrito por carta. Es decir, esto que escribe en primera de Corintios, ya Pablo lo discutió en otra carta anterior. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Verso 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, idólatra, etc. O sea que un incrédulo, que se llama hermano pero no es hermano, no es creyente. Así que ahí tenemos la primera carta. Esa carta se perdió. No tenemos ninguna información más que esas palabras del apóstol Pablo. La segunda podría ser primera de Corintios en nuestra Biblia. Hay una tercera carta después de primera de Corintios
que si ustedes observan en 2 de Corintios capítulo 7, observen versículos 3 y 4, dice: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis muertos en nuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorié. Noten que este hombre dice que ya os he dicho antes estas cosas. Capítulo 7, verso 8. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Versículo 12 dice: así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio. ¿Me siguen? Así que hay una carta después de 1 de Corintios que Pablo le mandó a estas personas, y entonces luego les está escribiendo esta 2 de Corintios para corregir o para animar o estimular a los hermanos después de lo que había dicho en esa carta anterior. Así que tenemos 4 cartas por lo menos escritas por Pablo. Resulta que lo que pasaba en Corintios es que los creyentes o algunos creyentes habían criticado tremendamente al apóstol Pablo. Se habían metido algunos judaizantes que iban detrás de él cada vez que trabajaba, iba visitando y plantando iglesias, y algunos iban detrás de él entonces, entrando a las congregaciones, y comenzaban a decir: miren, ese señor es un sinvergüenza, no le hagan caso, su doctrina es falsa, incompleta, malintencionada. Todo lo que era Pablo, en fin, tenía que ser pasado por la trilladora. Y claro, algunos hermanos en la ciudad de Corinto habían cedido a estas sugerencias falsas. Comenzaron a hablar mal del apóstol Pablo, a despreciar la autoridad apostólica de este hombre. Algunos quizás no entraron en ese asunto, pero de todas maneras manifestaron inacción a aquellos o contra aquellos que estaban lacerando el carácter de este hombre. Y entonces, en lugar de decir: señores, paren, esto es incorrecto, no estamos haciendo bien al tratar a este hombre así, lo que hacían era cerrar la boca. Así que tenemos personas que estaban dañando el carácter de Pablo, personas que a lo mejor no estaban tratando de llamar la atención, y por supuesto los falsos maestros que estaban dando leña al carácter del apóstol. Y entonces Pablo, cuando se entera de esta situación, escribe la carta. Y parece que el tono de esa carta fue bastante duro. Y creo, no sé, esta es una especulación personal en el asunto, pienso que probablemente por el tono duro de la carta, cuando nos ofenden, usualmente tenemos la tendencia de rápidamente explotar, y podemos llegar a decir cosas duras, aunque ciertas, pero duras. Pero cuando esperamos un poco, empezamos a enfriarnos y tal vez hablamos en otro tono. Parece que Pablo se apuró en escribir esa carta y después se lamenta. Y debido al tono de la carta es que Dios no la escoge para ser una de las epístolas que forma el canon. Es decir, las palabras de Pablo no fueron inspiradas por Dios. Fueron las palabras de Pablo. Un Pablo enojado, un Pablo frustrado, un Pablo que decía: esto no es correcto y no es justo lo que están haciendo. Así que escribió esa carta. Verso 8 dice: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Después de haber mandado la carta y se puso a pensar, habrá dicho Pablo: la verdad es que les hablé duro. Dijo la verdad, pero podría haberlo dicho de otra manera. Esto es algo que a mí siempre me sirvió en lo personal. Tratemos de cuando estamos frustrados con alguien o airados, tómate unos días para calmarte. Trata de no vindicar tu causa inmediatamente, porque a veces las emociones, en lugar de la razón, es la que toma el control y terminamos peleándonos y no ganamos nada. Lo que tenemos que ganar es la paz y la reconciliación. Por eso espera un tiempo, no te precipites. Es bueno y es sabio eso. Ahora, Pablo entonces, al mandar esta carta, los creyentes allá en aquel entonces lo que hacía es que alguien se paraba delante y leía la carta. Y cuando escucharon las cosas de esa carta, que no nos ha llegado, algunos creyentes dijeron: acá metimos la pata nosotros. Nos portamos mal con Pablo. Se nos fue la mano.
empezaron a sentirse culpables. Empezaron a darse cuenta que acaban de cometer un gravísimo error. Dice allí en el capítulo, fíjense ustedes que nos habla, por ejemplo, bueno, ya vamos a mirarlo más adelante, cómo estas personas lloran, el 7, versículo 8 nos habla de qué es lo que pasó, ¿no es cierto?, en el corazón de estas personas. Dice que apareció Tito otra vez y contó lo que había pasado, ¿no es cierto?, cómo ellos habían llorado, vuestra solicitud por mí también, que le produjo gozo, por supuesto, en el apóstol Pablo. Nos habla en el verso 8 de cómo fueron contristados. Y sabes una cosa, la palabra esta, contristar, en el original es una palabra muy interesante porque nos habla de una tristeza causada por un profundo e intenso dolor en el corazón de la persona. O sea que no se trata acá de individuos que dijeron, bueno, la verdad creo que se nos fue la mano, a ver si lo arreglamos con Pablo esto y ya está. No, las personas al escuchar esto sintieron un dolor enorme, se abrió una herida tremenda en el corazón. Se sintieron culpables por haber hecho esto con el apóstol San Pablo. Dime una cosa, hermano querido. ¿Te sientes culpable cuando actúas mal contra alguien? ¿O simplemente te vas a acostar como que no pasó nada? ¿Cómo respondes cuando la palabra de Dios o alguna persona te dice, en esto te equivocaste? Si hay una característica del cristiano verdadero, es la sensibilidad ante estas situaciones. La persona que cuando la Escritura le dice, vas mal, o una persona que nos llama la atención, puede ser un esposo, una esposa, un hijo, un pastor, un diácono, o un hermano al pastor, en fin, alguien puede llamarle la atención al otro con, obviamente, cierto criterio, diciendo, en esto creo que está errando. Bueno, la persona lo que hace entonces, el que es creyente, es actuar en una forma sensitiva. Hay individuos que dicen, ¿y a mí qué me importa? Lo que diga la Biblia o lo que me diga el hermano. Si te gusta, bien. Y si no, es tu problema. No hagas tu problema mi problema. Algunos actúan de esa manera. Hay otros que, de alguna forma, en lugar de responder positivamente, se ofenden cuando se les apunta el mal. Cuando leemos la Biblia nos dice que estamos todos bajo pecado, decimos, pero ¿cómo se atreve el escritor de la Biblia a decirme a mí, que soy un pecador, que me voy a ir al infierno? ¿Qué atrevimiento? ¿Qué injuria? ¿Qué pecado? Pero bueno, hay gente que actúa así. O si cuando esposos o esposas que el cónyuge le dice, mirá querido, mirá querida, en esto me parece que estás patinando. ¿Cómo te atreves a hablarme a mí en esos términos? ¿Quién te crees que soy? ¿Una cualquiera? ¿O un cualquiera? ¿Un delincuente? Eso habla de soberbia. Eso habla de una carencia de humildad tremenda. Y están los creyentes que son sensibles a la voz del Espíritu Santo y que cuando ven estas cosas, entonces escuchan la reprensión y la corrección de Dios para mejorar. Y eso es bueno. El problema radica en cuando, después de haber sido exhortados y perdonados por el Señor, el sentimiento de culpabilidad que despertó en nosotros comienza entonces a echar raíces y no logramos despojarnos de ese sentimiento. En lugar de tener un sentimiento de paz y tranquilidad frente al perdón de Dios, bregamos y arrastramos ese sentimiento y no logramos cerrar el capítulo ante tal situación. Bueno, allí es donde tenemos que poner atención porque algo no está funcionando bien con nosotros. La culpa es una emoción alimentada por el recuerdo. Cuando tú te sientes culpable constantemente a pesar del perdón divino, es porque estás otra vez volviendo hacia atrás. Estás volviendo a darle vuelta, estás haciendo el retroceso a la cinta. Estamos mirando constantemente lo que ha quedado resuelto con el Señor. Y entonces ese recuerdo lo que hace es resucitar otra vez el episodio o la situación
que ha causado tanto daño emocionalmente y que ahora, por supuesto, mediante un proceso de reciclaje, entonces comienza a herirnos. La culpa nunca nos acaricia, siempre lacera o corta o daña las cicatrices, por supuesto, que han sido tratadas con bálsamo divino, pero otra vez vuelve a abrir esas heridas. La culpa a veces nos roba el sentido de gratitud y el perdón de la gracia divina. Cuando estamos pensando qué tan culpable soy, es porque dejamos de pensar en el perdón y que ese perdón ha sido un acto de la gracia, como nos dice el apóstol Pablo en estos pasajes que hemos visto. Somos todos culpables, pero dice que por la gracia de Dios en la obra de su Hijo Jesucristo se nos da el perdón y la justificación. Yo tengo entonces que vivir gozándome y exaltando a Dios en gratitud por ese acto de bondad y de la gracia divina. Noten ustedes, por ejemplo, que en el versículo 8 dice, porque aunque os contristé con la carta no me pesa, aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó. Noten ustedes que los hizo sentir culpable, pero la culpabilidad tuvo su punto final. Por un tiempo los hizo sentir culpable. No dice que vivían constantemente dándose con el mazo en la cabeza, diciendo somos unos miserables. ¿Qué es lo que hicimos con el apóstol San Pablo? Entonces Pablo escribe esta carta justamente para indicarles que con él el asunto está terminado. Les está diciendo, muévanse para adelante. Sí, se sintieron culpables, pero ya no hay nada que sentirse culpable porque el perdón de Dios ha sido otorgado y de mi parte no queda nada en la agenda. Vamos juntos gozándonos en el camino de la gracia y del perdón de Dios. La culpa nos encarcela en el pasado y nos esconde de la vista de las bendiciones presentes y futuras. Estamos mirando lo que hicimos mal en lugar de lo que Dios está haciendo con nosotros y lo que podemos hacer para su gloria. En otras palabras, el cristiano que vive en un estado de culpabilidad constante no crece espiritualmente. Se queda parado ahí en ese lugar. Su vida se hace algo pasivo, una vida infructuosa. Y por último, la culpa no nos permite aprender de nuestros errores. Los agrava, los exagera en una forma desproporcionada. Algo que el Señor ha tratado comienza a crecer, a fermentar, y lo que hace en lugar de nosotros decir, bueno, ¿qué aprendo de esta experiencia equivocada? Lo que hacemos es fomentar el recuerdo constante, el reciclar ese episodio. Y entonces no hemos aprendido ninguna lección. No nos prepara eso para no volver a cometer la misma falta de ofensa contra Dios, contra una persona, lo que haya sido que se haya constituido en una ofensa. Una vez más, noten ustedes que una vez arreglado el asunto, estos hermanos aprendieron a tal punto que dice el versículo 11, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Noten cómo él habla del efecto que produjo en ellos todo esto. Crecieron. Y Pablo dice, han sido vindicados. Es una pena. Vuelvo a repetir, y a veces me duele como pastor cuando trato con las personas que los veo sufrir por cosas que sucedieron en el pasado. Si te has arrepentido y has perdido perdón, o pedido perdón, debo decir, descansa en el favor de Dios. No te castigues si Dios no te castiga. No te arruines. Y entonces Pablo hace estas conclusiones, por ejemplo. En el versículo 10, dice, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta es una palabra tremenda que nos da el apóstol Pablo. En primer lugar, lo que Pablo está diciendo en ese versículo, o que trata de enseñarle a los hermanos de Corinto que se sentían culpables, es que la tristeza que produce la corrección divina, lo que hace es producir cambios positivos.
Dios no nos deja allí tirados. Dios quiere que seas mejor de lo que eras o no eras en el momento de cometer la falta. Eso es lo que hace la intención del Señor al producir la tristeza, pues mediante la intervención del Espíritu Santo en nuestros corazones. La segunda cosa es que la tristeza, que es natural, nos dice Pablo, le muestra a estas personas, simplemente reconoce la falta, pero no ofrece cambios. Hay mucha gente que se siente culpable, pero no es una culpabilidad que otorga o que produce el Espíritu de Dios en la persona. Y desafortunadamente esa persona no tiene cambios sustanciales. Tenemos el caso de Judas, después de traicionar al Señor Jesucristo. Este hombre se dio cuenta que acaba de cometer una falta tremenda, tiene un tremendo peso de culpa, va con el dinero de lo que le habían pagado para traicionar al maestro, y entonces se va y prácticamente lo que hace es echarle la culpa a los religiosos. Ustedes me hicieron entregar sangre inocente, y les tira las monedas a ellos de retorno. Los otros dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Ese es tu problema. En un sentido tenían razón, era el problema de Judas, él fue el que lo entregó, pero eran cómplices porque ellos pagaron para entregarlo, ¿no es cierto? Así que tenían otro grado de culpabilidad de estos señores, que era traicionar al maestro. Pero bueno, este hombre se sintió mal, se sintió culpable de haber cometido semejante delito, pero se dieron cuenta que fue y se ahorcó, se quitó la vida. Pedro también traicionó al Señor. Cuando estaba en el patio del sumo sacerdote y negaba al Señor descaradamente en ronda de fuego con los paganos, le dio la espalda al Señor. Pero nos dice la Escritura que después de haber llorado con amargura, este hombre siguió para adelante y se convirtió en el gran apóstol, Pedro. Así que tenemos dos casos típicos. Uno se siente culpable, es una tristeza del mundo, y se ahorcó. El otro se sintió culpable, se sintió triste por lo que había hecho, y en la tristeza que produce Dios, esa tristeza fue para salvación, y nos habla de la salvación a nosotros a través de su predicación en el libro de los Hechos y a través de sus hermosas cartas que nos ha quedado para la posteridad. ¿Por qué razón entonces la tristeza, que según Dios tiene beneficios favorables? Y fíjate, verso 10, en primer lugar, porque Dios consuela a los humildes. Dice allí, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, etcétera, ¿no es cierto? Pablo fue consolado, eso es lo que está diciendo. Vino Tito, nos contó la situación, que ustedes pasaron de ese sentimiento de culpa, y ahora, en fin, se sintieron mal de lo que pasó. Y Pablo dice, eso a mí me dio consuelo. Y es más, es un consuelo de Dios. Es una respuesta de Dios, una vindicación por parte de Dios en cuanto a la autoridad del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Como apóstol, como ministro del Evangelio. En el tema de la introducción, Pablo habla del consuelo divino. Dice, bendito sea el Dios y Padre, capítulo 1, verso 3, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. No dice algunas, no dice, bueno, te voy a consolar en esta, pero en esta no. En todas. A veces nuestras tribulaciones es las consecuencias de nuestras faltas o lo que sufrimos por causa del Evangelio, en todas las tribulaciones. Y dice que nos consuela para que podamos también consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por Él mismo, Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, etc. Así que noten qué interesante cómo opera la sabiduría y la gracia divina. Dios nos da consuelo, y entonces ese consuelo nos hace tener una experiencia tan radical con Dios, que estamos en las condiciones y tenemos la autoridad para decir, ¿sabes qué? Mi Dios es un Dios de consuelo. No te sientas culpable, no te sientas mal. O si estamos sufriendo las consecuencias de la persecución por causa de Cristo, otra vez, consolamos a otros, porque Dios nos ha hecho experimentar su consuelo. Y qué cosa más extraordinaria es cuando nosotros salimos a evangelizar convencidos que nuestro pecado ha sido perdonado. Es el consuelo más grande que Dios nos da.
que siendo totalmente, en cuanto a estatus se refiere, estamos totalmente condenados, y Dios dice, ¿sabes qué? En mi Hijo te doy un perdón eterno. ¡Qué tremendo! Ya no tengo que sentirme culpable por haber hecho las barbaridades que hice en el pasado. No quiere decir que soy mejor persona, soy la misma persona, pero ahora justificado o declarado justo en los méritos de Cristo Jesús. No soy salvo porque soy una buena persona, soy salvo porque Dios es la buena persona. Y porque entonces nosotros ahora recibimos ese consuelo divino, podemos ir a otros y decir, ¿sabes qué? Dios es un Dios que consuela a los humildes, no al soberbio, al arrogante que dice, yo no necesito a Dios. ¿Te das cuenta? Un Dios que consuela a los humildes. En segundo lugar, Dios contrista a las personas, pero no porque es un cínico, sino que lo hace para cambiar nuestras actitudes. Dios te hace producir esa tristeza, ese pesar cuando has pecado, cuando has fallado, cuando te sientes culpable. Dios te hace sentir culpable mostrándote las fallas para que en tu vida se produzca un cambio positivo, para que seas hoy mejor persona de lo que fuiste ayer. Noten otra vez lo que dice el Señor en el versículo 9 y en el versículo 10. Dice, ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, no según Pablo, la carta que mandó, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. En otras palabras, esa inyección de culpa, ese sentimiento de haber fallado, lo que hace es que nos paremos y busquemos cambiar o dejarnos cambiar por Dios, de ser mejores, de no caer en el vicio de ser siempre la misma persona. La tercera cosa en cuanto a ¿por qué la tristeza trae beneficios? Es en el versículo 11, observa que nos habla de vindicación. Dios vindica a la persona. Fíjense en el final, cuando dice, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. Vindicar quiere decir exculpar. Ahora, si Dios nos exculpa, ¿por qué sigues con el sentimiento de culpa? Cuando Dios nos declara limpios en Cristo Jesús, limpio eres. Y entonces debemos aceptar esa declaración tremenda. Estos hombres fueron vindicados. No dice que no hemos errado, al contrario, hay una falla. Pero después del perdón divino, esa falta quedó totalmente arreglada. Si Dios perdona, ¿quién soy yo para no perdonarme a mí mismo? Tengo que perdonarme, porque Dios me ha perdonado. Y versículo 15 del capítulo 7, Dios nos estimula a través de este sentimiento de culpa a la obediencia, al cambio. Dice, y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo los recibisteis con temor y temblor, hablando de Tito, ¿no? Tito fue allá, y entonces Tito vuelve a Pablo y le dice, che, mirá, ¿sabés qué? Acá estos hermanos de Corinto son un fenómeno. Pablo pensaba de que iban a estar todos arruinados y que yo... Y Pablo, cuando escucha a Tito con el retorno, ¿no es cierto?, el remitente de lo que estaba viendo, Pablo estalla, revienta de gozo, de satisfacción, de amor por estos hermanos. ¿Por qué? Porque no se quedaron en ese estado equivocado, sino que son obedientes. Ha producido un efecto la tristeza que es según Dios. O sea que se someten a la autoridad del apóstol Pablo, la autoridad apostólica, a pesar de que algunos todavía la cuestionaban. No quiere decir que toda la congregación de punta a punta habían cambiado, seguían los falsos maestros y aparecen por todas las cartas de Pablo, estos señores que le hacían la vida imposible al apóstol. Así que cuando nos arrepentimos entonces de un pecado, es para que en el futuro podamos nosotros obedecer a Dios y no cometer más ese pecado. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo, hermano querido? Así que el sentimiento de culpa, entonces, en su momento es bueno. Porque, otra vez, nos ayuda a lidiar con el problema de haber ofendido a Dios. Así que no estoy diciendo que el sentimiento de culpa que produce Dios es nocivo. Hoy muchos dicen de que
tanto el pecado como ese sentimiento de culpa es contraproducente. No, eso es falso. Probablemente algunos psicólogos liberales, no todos, pero hay algunos que tienen ideas medias raras en la actualidad y eso desprestigia esta profesión, pero hay quienes dicen no, el sentimiento de culpa nos lleva a la reflexión. Pero en este caso, la Biblia nos dice clara que Dios hace uso y usufructo de ese sentimiento para hacer de nosotros personas más dignas, mejores creyentes, personas que se relacionan mejor con su Dios y con el resto de las personas. Pero cuidado, una vez que recibimos el perdón divino, no tienes que masacrarte la vida con esa falta que has cometido. Déjala atrás. Dios dice que los pecados los arroja y los lanza a lo profundo de la mar. No quiere decir que Dios se olvida. Dios es omnisciente. Dios tiene todo presente en su cabeza. No quiere decir que Dios dice: Edgardo, querido, la verdad es que no me acuerdo. Si no me decías, no me recordabas que hiciste esa macana, se me había olvidado. Gracias, pibe, que me hiciste acordar de esto. No, Dios se acuerda de todo. Él lo tiene, está ahí, está presente. Lo que hace es que no trae esa falta como para cargarnos con la culpa, porque esa falta ha sido olvidada en cuanto a la pena que pesa sobre ella, obviamente los méritos de Cristo Jesús. Así que Dios, hermano y hermana, amigo y amiga, ha provisto entonces el medio con el cual tratar con nuestro sentimiento de culpa, y es la persona de su Hijo Jesucristo. Y lo que tenemos que hacer es que cuando miramos a esa cruz, miramos también la gracia de Dios. Miramos la respuesta de Dios a ese sentimiento de culpa. Miramos al perdón divino. Miramos cómo Dios trata con el ser humano que se humilla y que reconoce sus faltas. Y termino con esta hermosa historia que aparece en el Nuevo Testamento de una mujer que había sido encontrada en adulterio, ¿se acuerdan ustedes? Los líderes religiosos que debían mostrar compasión hacia una mujer que, es cierto, había sido encontrada en pecado. No se puede decir que la mujer era inocente, era culpable. La Biblia dice que todos estamos bajo pecados. Y le traen a esta mujer para tentar al Señor. Y entonces el Señor mira el cuadro, mira a esta mujer y mira la chusma, los religiosos. Mujer, chusma. ¿Y quién es el inocente acá? El único inocente que había en la escena era el que estaba sentado escribiendo en el suelo, Jesucristo. Pero tanto la mujer como los que iban a condenarla, que traían como acusadores o como jueces de los actos de esta mujer a Jesús para condenarla, estas personas pensaban que ellos sí eran inocentes, que no eran culpables, y Jesús pone las cosas en su lugar. Dice: si alguno de ustedes piensa que tiene la limpieza moral para condenar a esta mujer, be my guest, lancen el primer juicio. Y claro, el Señor sabe poner las cosas. Se empezaron a sentir todos culpables, eran maestros de la ley, y desde los más viejos, los que tenían más experiencia en estas cosas, hasta los más jóvenes se fueron retirando y quedó Jesús y la mujer acusada. Y lo que sucede en el diálogo es lo maravilloso de todo este cuadro. Por cierto, lo que pasó con los fariseos, la gente que acusaba a la mujer, es extraordinario también. Pero ese momento íntimo con esa mujer es el momento íntimo que tiene Dios contigo cuando te da el perdón. Jesús le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y probablemente esa mujer, levantando los ojos, miró, y al único que vio es al que le hablaba. Y pregunta: ¿ninguno te condenó? Ninguno, Señor. No hay nadie. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Jesús le dijo: eres culpable. Pero ¿sabes una cosa? Yo te perdono. Y en el futuro, trata de no hacerlo otra vez. Camina bajo el perdón y la gracia del Dios que te lo acaba de otorgar. Nosotros somos esa mujer. El mundo nos quiere apedrear. Los religiosos estridentes nos quieren apedrear. La sociedad entera, el mundo entero. Los demonios nos quieren apedrear, pensando que ellos tienen el derecho y la autoridad, y en un sentido la autoridad moral, de que se creen que son mejores que nosotros. Y verdaderamente ninguno es digno delante de Dios. Nuestra condición es de pecado. Pero Jesús nos dice: ¿dónde están los que te condenan?
yo te perdono. Eso sí, trata de vivir como corresponde. No peques más. Así que mi querido hermano y hermana, cualquiera sea el dolor que te persigue y que te hostiga, recuerda las palabras de nuestro amante y bendito Señor. Si Él te ha perdonado, no sigas reciclando el sentimiento de culpa. Muévete hacia adelante confiado en esa obra hermosa que Dios ha dado o nos ha entregado a través de su Hijo Jesucristo. Así que a ti que tal vez no lo conoces al Señor como Salvador, te animo a que lo aceptes como Salvador. Y los que lo conocemos, no recicles el sentimiento de culpa, porque lo que Dios ha declarado limpio, limpio queda. Así que gracias a Dios por su perdón y gracias por la liberación que nos otorga del sentimiento de culpa. Padre, terminamos esta serie y estamos profundamente agradecidos por la dirección que nos da tu palabra. Hemos visto el afán en este mundo, las preocupaciones, la ira, hoy el sentimiento de culpa. Hay muchas cosas más que trata la Escritura en cuanto a nuestra naturaleza. Pero hemos llegado a apreciar un poco mejor la obra de tu gracia. Y hoy, Señor, te decimos gracias por tu perdón. Yo, Señor, no merezco estar aquí. Ninguno de nosotros merecemos nada de parte tuya. Y tú, sin embargo, enviaste al perfecto, a tu Hijo, Señor, para dar la vida con el propósito de perdonarnos y darnos vida eterna. Ayúdanos a caminar mejor. Ayúdanos y líbranos de nuestros sentimientos de culpa, que no estemos constantemente mirando hacia atrás lo que hicimos mal, sino que miremos lo que tú hiciste bien y lo que podemos hacer dirigidos por tu gracia. Ayúdanos a mirar al futuro tomados de tu mano, porque te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.